Hola, buen día, espero que estén teniendo buen día. Hoy vamos a empezar con el ejercicio 1, o vamos a empezar a explicar diferentes nociones sobre el mercantilismo, internacionalismo, colonialismo, colonialidad, imperialismo y mundialismo. Y en este video voy a enseñar de manera didáctica o un poquito más llamativa estas diferentes nociones, y quisiera explicar también brevemente algunas de sus diferencias para no irnos como perdiendo con los diferentes conceptos, ya que cada palabra, aunque por ejemplo colonialismo o colonialidad se escuche como palabras iguales, no es lo mismo. Y bueno, vamos a empezar. Mercantilismo. Por mercantilismo se entiende como el conjunto de ideas políticas y económicas desarrolladas en Europa durante el siglo XVI, XVII y la primera parte del siglo XVIII en el marco del absolutismo monárquico. Como se ha dicho, el mercantilismo aparece para introducir a las monarquías absolutistas europeas el capitalismo, que ya había surgido en la Italia renacentista. Ahora, este tuvo tres pilares. Primero es las relaciones entre el poder político y la economía, el siguiente es el control de la moneda, y el tercero y el último es la injerencia en el Estado y en la economía. Ahora, el mercantilismo tuvo numerosos detractores que lo acusaban de no comprender el beneficio del comercio y la ventaja comparativa pues entre otros países. Muy bien, ahora vamos a la internalización, que esta va más un poco a la exportación, ¿no? Entonces, es el proceso por el cual las compañías salen a los mercados extranjeros para vender sus productos o sus servicios. ¿Para qué? Para brindarles cierta facilidad a personas dependiendo de la región. Como por ejemplo tenemos a ciertas marcas que, como Zara, que estudian un poco, o H&M, que estudian un poco cómo es que se visten en ciertas regiones, porque por ejemplo no vas a encontrar, y es algo que yo viví, la diferente tipo de ropa que venden en Oaxaca, la misma que venden aquí en otras partes, o simplemente sin irnos tan lejos, si vamos a diferentes plazas, podemos ver que en Estados Unidos, dependiendo de la zona, te venden el tipo de ropa que es, si es muy formal o no tan comercial. Entonces, esta va más allá para posicionar los productos y sus servicios en otros países y obviamente desarrollar aún más, como dependiendo de la zona que hayan estudiado. Igual, no tanto con las marcas de ropa, sino también con Zara Home, que es lo mismo, que estudia las diferentes regiones de qué es como lo más que se vende para crear esos productos o simplemente brindarlos con su marca. Muy bien, ahora vamos con el colonialismo. Es una situación en la cual un país domina a un territorio extranjero, así ejerce un poder político, económico y cultural. Cabe señalar que el colonialismo se ve más presente entre el siglo XV y el siglo XVI. Esto por la expansión de los diferentes países europeos, potencia como España, Inglaterra y Francia. Podemos decir que en estos diferentes tipos de colonialismo, estos países lo que hacían era poner virreyes para así poder tener como un poco más de poder en los territorios conquistados. Una de las consecuencias es mayor poder geopolítico y económico en el metrópoli, destrucción de parte del patrimonio material y del territorio colonizado, gran número de pérdidas humanas, no solo por las batallas de diferentes conquistas, sino por las enfermedades que éstas traían, como principalmente conocemos España cuando conquistó a México. Muy bien, ahora vamos con la colonialidad. La colonialidad se deriva como el pensamiento crítico latinoamericano y que busca analizar la persistencia del colonialismo en la actualidad, más allá de la época de las colonias históricas. Se refiere a esas estructuras de poder, dominación y explotación que se originan durante el periodo colonial y continúan afectando a nuestra sociedad contemporánea en formas sutiles y profundas. Ahora, la diferencia entre colonialismo y colonialidad es que el colonialismo se ve más presente, bueno, no se ve presente actualmente porque claramente es un periodo como anterior, es un proceso antes de que pase cierta conquista, ¿no? Entonces, la colonialidad ya es un después de las consecuencias, no tanto negativas ni positivas, pero simplemente las consecuencias que vemos a estos territorios, en este caso Latinoamérica, tanto igualmente América, bueno, América del Norte, Latinoamérica, que, claro, reconocen estas relaciones de poder y de explotación que tuvieron y, bueno, simplemente también cómo van influyendo.
En sí, como recalco, no es que diga que sean consecuencias negativas, sino son simplemente las consecuencias que trajeron esta colonización para esta comunidad. Ok, ahora vamos al imperialismo. Hace referencia a la actitud, doctrina o acción que conduce al dominio de un estado sobre otro u otros mediante un empleo de fuerza militar, económica o política. Durante el último tercio del siglo XIX, las potencias europeas y algunas extraeuropeas, como Estados Unidos, más tarde Japón, desarrollaron una política de expansión colonial acelerada ya que venían gestándose desde comienzos del siglo. Esta nueva fase del colonialismo, que recibe la denominación como del imperialismo, tenía la formación de grandes imperios y constituyó una constante fuente de conflictos y desembocaron la Primera Guerra Mundial. Tiene fuertes connotaciones nacionalistas como nuestras características. Los estados que la practican pretendían la conquista sistemática de la mayor cantidad posible de territorios con el objetivo de alcanzar el rango de potencias mundiales. No buscaban tanto la transformación cultural de estas zonas como su control político, económico y militar. Este proceso adquirió nitidez en el último tercio del siglo XIX. Muy bien, ahora vamos con la última, mundialización. La mundialización es un fenómeno histórico en curso, que consiste en un incremento acelerado de las relaciones interdependencias entre actividades, actores, estructuras y procesos de diferentes partes del planeta. Este fenómeno produce acciones y reacciones que concierne ámbitos como la economía, política, tecnología, la cultura, los medios de comunicación, el derecho y el medio ambiente, entre otros más. Entre los resultados más visibles se destaca una reducción de las distancias y del tiempo en las interacciones, a pesar de que cada campo de acción desarrolla su propia temporalidad y un peso creciente, y hasta prosperadamente a la escala mundial en el conjunto de actividades humanas en comparación con las otras escalas del territorio como lo continental, lo nacional y lo local. Ahora, una conclusión respecto a todos estos conceptos que hemos visto es que creo yo que en su mayoría casi siempre determinan más como quién es como el más fuerte o quién se denomina como el más fuerte y no se ven tanto como las consecuencias que han traído este tipo de imperialismo y el cambio de diferentes patrimonios o costumbres que tienen más antes otros territorios que han sido conquistados. Sin embargo, por ahorita pienso que el más creciente o el que es como un fenómeno ahorita histórico que está en curso, el mundialización, perdón, creo yo que es como el más igualado hasta cierto punto. Sin embargo, todavía ni hace menos de 50 años que ocurrió la Guerra Fría y bueno, técnicamente aquí ya no es como alguien que impone, pero sí quien tiene como un sistema más fuerte económicamente y bueno, técnicamente es como si fuese lo mismo, pero un poquito menos, tanto para la población, un poquito menos que menos afecte, pero sí llega a afectar a nivel ambiental. Sin embargo, actualmente como ya es como un tipo, ya hay diferentes como conexiones y hablando de la mundialización, creo yo que aún así siguen como que faltando como un poquito más como de esta integración a otras personas que, bueno, casi no tengan estas conexiones como las que mencioné anteriormente. Entonces, bueno, esa es mi conclusión. Gracias por su atención.